Para avanzar. Para avanzar. Disculpen, ya. Bueno, de manera de resumen, lo que voy a tocar es un poquito la introducción, ¿no? De por qué en el caso de los residentes que rotamos en psiquiatría acá en la sede Cayetano, se nos instauró en hacer una rotación de un mes en el servicio de ADI, ¿no? Una pequeña información general de lo que era mi rotación, ¿no? Los objetivos que yo iba, en este caso, a cumplir al momento de rotar, el programa, cómo estuvo estructurado y, bueno, las conclusiones. Es una realidad, ¿no? En la actualidad de que, bueno, como sabemos, el cáncer ya es considerado un problema de salud pública, no solamente acá en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha visto? Que las repercusiones que muchas veces suceden en los pacientes oncológicos no solamente son a un tipo de nivel, que en este caso lo que más enfocaba era el nivel físico, sino también en el nivel económico y sobre todo en el nivel psicosocial, ¿no? Es por ello que ya en la actualidad, ¿no? Lo que se busca es abordar de forma integral, ¿no? En este caso, a nivel oncológico, mediante equipos multi e interdisciplinarios para la atención del paciente oncológico. Entonces, lo que buscábamos, bueno, en este caso yo, en mi rotación, fue tener todas las habilidades para poder evaluar, manejar, en este caso, el impacto del cáncer en la función psicológica de los pacientes y sus familiares. Bueno, con información general en mi rotación, pues, mi rotación era parte del programa de salud mental comunitaria de residentado de psiquiatría, de la sede Cayetano Heredia en el segundo año. La duración era de un mes, pero en caso de experiencia propia, bueno, pues yo roté solamente un mes en marzo del 2017, pero adicionalmente pedí una rotación electiva en marzo del 2018. ¿Por qué? Porque sentí que quizás una experiencia que yo viví, que era el de tener a un padre que en un momento fue diagnosticado de un adenocarcinoma de páncreas, ¿no? Vivir con él toda esta situación, estar con él en el preduelo, estar con él en el duelo, y finalmente cuando él fallece en enero, ¿no? Vivenciar también lo que era el posduelo. Entonces, no lo dudé más, era un compromiso también que tenía con mi papá, y dije, en marzo voy a pedir una rotación electiva para darle con todo, brindarle todo lo que puedo a los pacientes, y yo sé que ha sido una experiencia muy penosa para mí, pero también muy enriquecedora para poder dar un mejor abordaje a los pacientes oncológicos, en este caso que acuden al servicio de ADI. El objetivo de la rotación era de dotar, en este caso residente de psiquiatría, de habilidades necesarias para la evaluación, diagnóstico, tratamiento de las reacciones emocionales y trastornos psicopatológicos más frecuentes en pacientes con cáncer y, sobre todo, también a sus familiares. O sea, acá el abordaje era más integral. El programa constaba de una serie de actividades que se desarrollaban durante todo el mes. En mi primer mes de rotación, en el 2017, como éramos uno de los primeros residentes de psiquiatría que venían a rotar al servicio, pues todavía no había un programa muy estructurado, pero ya cuando yo roté en el 2018 sí se pudo dar un programa más estructurado como el que vemos acá. Constaba de, en este caso, participar de la consulta externa, tanto al paciente como a la familia, ¿no? Realizar las visitas domiciliarias, visitar a un establecimiento piloto, que vamos a ver que son 3 los que están dentro de la jurisdicción, ¿no? Exponer, en este caso, temas, que es ya más que todo la parte de docencia, la parte formativa, y bueno, la elaboración de materiales y finalmente un informe final. Con respecto a la consulta externa, bueno, el abordaje se hacía tanto al paciente como a la familia. Cuando el paciente acudía por primera vez al servicio de ADI, lo que se hacía era que durante las primeras atenciones se detectaran a los pacientes con un potencial riesgo, ya sea de un trastorno mental o de una alteración psicopatológica. ¿Qué era lo que yo realizaba, en este caso como residente de psiquiatría de segundo año? Realizaba una entrevista, como la entrevista que realizamos en consultorio externo de nuestro servicio, con el fin de poder reconocer síntomas, ¿no? Síntomas emocionales, síntomas conductuales y síntomas cognitivos. Y bueno, realizamos un diagnóstico en base a lo que vendría a ser el DSM o el CIE-10, ¿no? En segundo año se me permitía más que todo hacer una planificación de la intervención psicoterapéutica, apoyada en este caso con el psicólogo, y también valorar si es que había la posibilidad de intervención psicofarmacológica, en este caso del médico, a través del médico de cabecera. En segundo año quizás era un poco más difícil poder yo instalar un tratamiento, más que todo porque todavía no tenía la experiencia necesaria para ese entonces, por lo cual yo servía como un nexo entre el servicio de ADI y el servicio de psiquiatría para poder, en este caso, brindarles una atención mucho más pronta a los pacientes
En este caso yo supervisaba con un asistente de mi servicio. Pero ya cuando hice mi rotación de marzo ya estaba a punto de terminar la residencia, entonces ahí ya me aventuraba un poco más a dar un manejo más integral, en este caso del paciente, ¿no? ¿Qué síntomas fueron los síntomas más prevalentes que yo encontré, ¿no? Durante mi rotación? Dentro del nivel sintomático, lo que más pude encontrar fue el dolor, las náuseas, vómito, fatiga, anorexia. Y bueno, yo soy residente de psiquiatría, se preguntaban por qué, para mí era importante saber todo esto, y era porque mucha de la medicación psicofarmacológica que nosotros utilizamos no solamente repercute en la sintomatología, sí, por así decirlo, emocional, mental, sino también muchos de ellos tienen un beneficio extra en base a todos esos tipos de síntomas, ¿no? A nivel emocional, sí, lo que más se encontraba en los pacientes que acudían a los usuarios de ADI, pues era el estado de ánimo deprimido, había pacientes con tristeza, sentimientos de desesperanza, minusvalía y anedonia. En el caso de la parte cognitiva, pues lo que más encontramos era pues, las ideaciones autolíticas, sobre todo en pacientes que estaban en fase terminal y, por así decirlo, ya en las últimas etapas de su enfermedad, en las cuales pues ya sentían pues, que la desesperanza ya era ahí, pues, ¿no? Plena. Entonces, también encontrábamos otras comorbilidades asociadas, como por ejemplo un delirio, encontrábamos pérdida de memoria, desorientación temporoespacial, ¿no? Sentimientos de culpa, ¿no? Acerca de la enfermedad y sobre todo de la evolución. No solamente del paciente, sino también de los familiares. Y a nivel conductual, pues lo que más encontré fue, más que todo, estados ansiosos, habían pacientes que todavía estaban en las primeras fases de la etapa de duelo, ¿no? Una etapa de negación, ¿no? Mostrando bastante mutismos, aislamiento, y dentro de los trastornos mentales, a la cabeza, los que más encontraron fueron los trastornos adaptativos, ¿no? Que se presentaban más que todo al momento que el paciente recibía, en este caso, el diagnóstico, en este caso de una enfermedad ya terminal, con un pobre pronóstico. También encontramos, no hay una gran proporción, trastornos de ansiedad, depresión mayor, ¿no? Duelo complicado, que también se podía ver incluso en los familiares, y con menor frecuencia trastornos de personalidad. Con respecto a las visitas domiciliarias, la meta, en caso de mi rotación, era realizar 8, pero como acudíamos de 2 a 3 veces a la semana, y a mí me gustaba mucho salir al campo, pues debe haber realizado un montón. En este caso, en mi experiencia, lo que yo buscaba, y bueno, lo que se me permitía era poder ampliar la esfera social del paciente, ¿no? Y si es que era un paciente que yo había visto previamente en el servicio, pues poder hacer un seguimiento, ver si el paciente finalmente está cumpliendo con el tratamiento, o si los familiares están siguiendo las indicaciones que se les dio en el consultorio, ¿no? También, y muy importante, era identificar al cuidador principal. Depende mucho de la evolución del paciente, de cómo el paciente esté manejado, si su cuidador principal está bien. Entonces, mi rol era identificar bien al cuidador principal y descartar que el paciente no, en este caso, perdón, el cuidador, no esté cursando con un síndrome de burnout o del cuidador, ¿no? De agotamiento. Entonces, en el caso de que sí se diera, se le brindaba, ¿no? El apoyo necesario, se le invitaba a que pudiera acudir también al servicio de ADI para recibir un apoyo extra por parte de mi persona. Se realizaba también a la familia, a los familiares que estaban en el momento de la visita, pues sesiones psicoeducativas, ¿no? En este caso para el manejo del paciente en la casa. Y en el caso de que el paciente falleciera, así como mencionó mi compañero Alejandro, pues lo que buscábamos era pues ya brindarle un soporte a la familia, ¿no? Por en este caso la pérdida de un familiar muy importante, y poder manejar en este caso el duelo, ¿no? Se realizaba junto con el psicólogo una sesión de duelo, ¿no? Que muchas veces podía ser posterior muchos días posterior cuando los familiares venían, ¿no? En forma de agradecimiento al servicio, o también incluso el mismo día que se realizaba el velorio. Acá tengo algunas fotos, son fotos que los pacientes me permitieron tomar, en las cuales vemos que, como dijo Alejandro, o sea, muchas veces hasta hacíamos la famosa chanchita para poder llegar a la casa del paciente, que muchas veces estaba muy lejos, ¿no? De acá del hospital, como sea, llegábamos así empujando el carro, pero si viéramos los rostros, no los oculté, pero muchos de ellos pues estaban bastante agradecidos. El fin de ir en este caso del domicilio,
es también poder conocer un poco más el contexto en el cual el paciente se desempeña, o sea, en el paciente está, ¿no? Muchas veces los pacientes cuando van a la consulta no te van a decir exactamente cómo es, en este caso, el lugar donde ellos están, y eso es muy importante en este caso para el médico, psiquiatra, para poder ver qué tanto el paciente puede mejorar, qué tanto de repente no, y poder ofrecerle en este caso algo mejor. Entonces, identificamos siempre al cuidador, ¿no? Hablábamos con los pacientes, les contamos unos pequeños chistes a veces para que se puedan reír. Muchas veces, muchos de ellos también nos agradecían, ¿no? El que nosotros estemos preocupados por ellos. Algunos de ellos solamente tenían al cuidador al lado, y el solo ver que un equipo, en este caso de un hospital, venía a visitarlos, ¿no? Era el plus para que el paciente se sienta mucho mejor. Bueno, dentro también de las actividades era la visita a un establecimiento piloto. Son 3 los establecimientos que estaban dentro de la jurisdicción, ¿no? En el caso mío, bueno, en mi caso fue, yo acudí al Centro de Salud Condevilla, ¿no? Donde realicé una sesión educativa a la comunidad sobre lo que era el duelo y el duelo complicado, con el fin de poder sensibilizarlos, que pudieran detectar algunos síntomas, y en el caso de que ellos vieran que quizás es necesario un apoyo, ahí estábamos nosotros para poder ayudarlos, ¿no? Adicional a eso, también se le podría brindar algún tipo de asesoramiento al equipo médico para mejorar un poco lo que son las técnicas, las habilidades en la comunicación, ¿no? Facilitar lo que es la escucha, ¿no? Que puedan comprender mejor lo que son las emociones, ¿no? Y sobre todo promover la empatía, ¿no? Que es importante en todo personal que en este caso se trabaja en lo que es el sector de salud, ¿no? Acá, como vemos, realicé una pequeña exposición para los pacientes y también para los familiares, ¿no? Sobre el duelo, y también conversamos con el personal del centro de salud, ¿no? Sobre las dudas que puedan tener para, en este caso, poder resolverlas, ¿no? Con respecto a la exposición de temas, también fue algo que me gustó mucho, porque no solamente aprendía yo, también aprendían las personas que asistían a la exposición, que también era de forma casi interdiaria. Se realizaban de 2 a veces 3 veces a la semana. Ahí participaba todos los integrantes del servicio de ADI que estuvieran en ese día, y también los médicos que estuviesen rotando. Al final de cada exposición siempre se realizaban preguntas, se realizaba un feedback de lo que se exponía, y bueno, en el caso, por yo ser residente de psiquiatría rotante, se tocaron los siguientes temas, ¿no? Dentro de ellos, quizás lo que más para mí fueron contributorios fue el investigar mucho y indagar más sobre lo que era el tamizaje y manejo, tanto de depresión como de ansiedad, en los pacientes con cáncer, porque son, en este caso, las enfermedades más prevalentes, ¿no? Dentro de lo que es el área mental. Con respecto a la elaboración de materiales, ¿no? También tuve mi meta de hacer por lo menos 2, ¿no? Se desarrolló un material didáctico, ¿no? Que no solamente me ayudaba a mí porque reforzaba lo que yo ya había aprendido, sino también al personal para poder un poquito orientarse, ¿no? Y también a los familiares para poder identificar que ese material se dejó pegado en las paredes del servicio de ADI. Se realizó un esquema de las etapas de duelo, ¿no? De Claver Ross, de la psiquiatra, y también un afiche en el cual se mostraba cómo poder prevenir el síndrome de burnout del cuidador, ¿no? Era, en este caso, los ítems para poder, en este caso, el cuidador puede identificar, ¿no? Qué cosas suceden, si es que en ese caso siente que se está agotando en la parte física, se está agotando en la parte mental. Entonces, ¿qué formas podría él buscar, ¿no? Para poder, en este caso, evitar que entre un síndrome de cuidador? Y también las etapas del proceso de la pérdida, en este caso del duelo, para que en este caso, para que el personal más o menos se pueda orientar en qué etapa el paciente ya está cursando, ¿no? Del duelo, y también los familiares, o en este caso el paciente, para que puedan identificar las emociones, ¿no? Un informe final que se presentó a modo de resumen, ¿no? Los resultados en este caso que obtuve yo durante la rotación en el servicio de ADI. Y bueno, como conclusiones, apreciando los cambios favorables, positivos que yo vi en este caso en los pacientes, en los usuarios que acudían al servicio de ADI, puedo destacar que es sumamente importante, ¿no? Las intervenciones, tanto psicoterapéuticas como psicofarmacológicas, en los pacientes que acuden al servicio de área oncológica. Ahora, se consigue, sí, la humanización, en este caso del residente y también del personal, porque en sí el trato es bidireccional y todos aprendemos de todos, ¿no? Para en este caso un mejor
por así decir, un mejor trato al paciente oncológico y a su familiar. Y bueno, mediante las actividades de aprendizaje, ¿no? Las experiencias del personal de servicio, porque yo también aprendí mucho de ello, ¿no? Y la prevalencia de los trastornos psiquiátricos que yo pude observar, así como las inquietudes de los pacientes que podían, ¿no? Y también del personal, pues se obtienen las habilidades necesarias para poder, en este caso posterior, lograr una mejor atención de forma integral y oportuna al paciente oncológico. Bueno, me despido con esta frase del psicoterapeuta Adler, ¿no? Que resume un poco lo que yo vivencié en mis rotaciones de ADI, ¿no? Que habla mucho sobre lo que es la empatía, ¿no? Poder no solamente entender al paciente, sino también comprender lo que el paciente siente, ¿no? Para mí, en mi primera rotación, teniendo ya a mi papá con un diagnóstico de cáncer, fue un tanto no tan fácil poder comprender al paciente, pero cuando yo ya vivencié todo eso, para marzo, para mí fue muy fácil ponerme en los zapatos del paciente y poder entender la dolencia por la cual el paciente acudía y buscaba en este caso la ayuda del profesional. Y bueno, finalmente agradecer al servicio de ADI por la invitación. En los objetivos, ahí. Ya. Muy bien. En esta primera parte quería compartir con ustedes las 10 sesiones que yo pude realizar en el área oncológica con estos pacientes. Antes de iniciar la explicación de cada una de las sesiones, quería mencionar que el registro de los pacientes fue mediante el registro que tiene el ADI y también en el área de quimioterapia, ¿no? Que nos ofrecieron la oportunidad de poder contactarnos con algunos de los pacientes que estaban recibiendo quimioterapia y otros que ya habían recibido la quimioterapia, ¿no? Los pacientes de las edades fueron entre 18 a 60 años aproximadamente, ¿no? Se conversó con cada uno de ellos antes de iniciar el programa para poder pedir el consentimiento informado y después de ello iniciar cada una de las sesiones. A las sesiones también acudían los familiares de los pacientes, no solamente ellos, ¿no? Bueno, para iniciar en el ámbito, en componente físico, en la primera sesión, bueno, fue la parte más introductoria, ¿no? Donde yo pude conocer a cada uno de ellos y se explicó lo que era la parte de identificar los hábitos de adherencia al tratamiento, ¿no? Es decir, tanto de las comidas saludables como también de la parte de las actividades físicas, ¿no? Fue más teórico y la parte de algunas dinámicas de poder tener mayor confianza con cada uno de ellos. Las sesiones se realizaban los días lunes por las tardes. En la segunda sesión, el objetivo era poder manejar el estrés mediante una actividad física, ¿no? Se utilizaron algunas técnicas como reforzamiento positivo, el modelado, el juego de roles, ¿no? En esta actividad, por ejemplo, realicé una canción, ¿no? Donde yo les empezaba a ellos a enseñarles algunos pasos, pero que tenían un significado en relación a la vida, ¿no? La mayoría de ellos, en gran parte, eran muy animosos, ¿no? Habían 2 señoras que iban con sus esposos, que los acompañaban durante todas las 10 sesiones, ¿no? En la segunda sesión recién se incorporó aquí una señora de 86 años que en lo particular a mí me generó mucha sensibilidad, ya que ella, a pesar que tenía un cáncer bastante avanzado, ¿no? Iba acompañada de su hija y me comentaba la señora que a raíz de que iba avanzando las sesiones, ella siempre preguntaba, ¿y cuándo son mis sesiones? ¿No? ¿Y cuándo son mis sesiones? Porque ella de alguna manera estaba solamente acostumbrada a ir a casa y de alguna manera los días lunes despejaba un poco la mente porque se socializaba con los demás integrantes del taller. En la tercera sesión, pues identifiqué los hábitos de adherencia a través de la comida saludable. En esta oportunidad, pues le pedí la ayuda a la licenciada María Sam para que ella pueda realizar la sesión, ¿no? Pueda de repente dar una explicación de los alimentos con los cuales los pacientes podían continuar sus estilos de vida saludables. Bueno, aquí están algunas fotografías de la exposición, ¿no? Y se invitó también a algunos pacientes que estaban ese día en consulta. El segundo componente que quería enfocar era el ámbito psicológico. En este ámbito psicológico era lograr que el paciente de alguna manera afronte
pero cabe resaltar que algunos de ellos ya estaban en un proceso bastante de varios meses que ya había conocido la noticia de la enfermedad, ¿no? Primero empecé con la sesión de poder manejar las emociones, ¿no? Mediante algunos casos, y aquí hicimos como una especie de grupo terapéutico donde cada uno de ellos manifestaba sus experiencias y también cada uno de sus relatos, ¿no? En esta quinta sesión hicimos la parte de relajación, ¿no? Para que el paciente pueda reducir de alguna manera la ansiedad, porque en ocasiones venían ciertos pensamientos perturbadores para ellos en relación a cada uno de sus diagnósticos. 4 de los pacientes que acudían al taller todavía continuaban recibiendo quimioterapia. Por ejemplo, la señora de 86 años, ella seguía continuando recibiendo tanto radioterapia como quimioterapia. En la sesión número 6, lo que quise enfocarme era en la parte de la autoimagen de los pacientes, ¿no? Bueno, le coloqué como título la que quiero ser hoy. Ellos de alguna manera identificaban sus emociones a través de los cambios físicos que habían tenido, ¿no? Y también algunos cambios en relación a su imagen. En la sesión 7 también lo enfoqué. Aquí, por ejemplo, realizamos lo que era la imagen del cuerpo humano, ¿no? Lo que ellas realmente querían reflejar mediante algunas actividades lúdicas, ¿no? Estas sesiones, quiero mencionar que a veces se desplayaban porque estaban programadas para una hora y media, pero se programaban porque me di cuenta de que ellas necesitaban bastante entretenimiento porque les gustaba la parte de las manualidades, del pintado, ¿no? Y muchas de ellas me comentaban que era como que un relajo y habían hecho amistades con las personas que están ahí en las fotografías, y eso les permitía tener mayor motivación para continuar cada uno de sus tratamientos, ¿no? Bueno, y el último componente que quise enfocarme era en el ámbito social, ¿no? En la sesión número 8, el objetivo era que el paciente pueda ser capaz de planificar sus actividades sociales. Lo que quería plasmar acá era básicamente que ellos, si bien es cierto, ya no podían realizar algunas actividades que estaban comúnmente acostumbradas, pero sí que enfoquen algunas que pudieran ser factibles y que lo puedan aplicar en su día a día, ¿no? Se establecieron metas aquí, ¿no? Juegos de roles también, e intenté que hagamos un planning, que era una estrategia de planeando, algunas estrategias que ellos vayan colocando metas de cada una de las actividades que vayan haciendo por día, ¿no? Aquí también utilicé la parte lúdica, ¿no? Para que puedan ellos de alguna manera motivarse más a poder ponerlas en práctica. En la sesión número 9, igual enfoqué un poco la parte de las metas, pero relacionado más al ámbito social, ¿no? Es decir, con las amistades que ellos comúnmente recurrían, ¿no? Y que por la enfermedad habían dejado de concurrir con sus amistades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, me comentaba de que a través de la sesión, quizás después de ello, se acordó de unas amistades que tenía y que ya no se comunicaba porque era el temor de decirle, ¿y cómo estás? ¿Cómo va tu enfermedad? ¿No? Entonces, algunas de ellas como que no les gustaba relatar más, pero a partir de ello se dieron cuenta de que por qué distanciarse de las amistades, ¿no? Entonces empezaron a recordarse de viejas amistades y planear poder visitarlas también, ¿no? Como parte de sus actividades diarias de ellas. De ellos en realidad, porque también eran, los señores que están ahí en las imágenes son los esposos precisamente de las pacientes. Y en la sesión número 10 era que el paciente pueda capaz de expresar su comportamiento asertivo, ¿no? Porque algunos de ellos se frustraban frente a algunos tratamientos que estaban teniendo, ¿no? Pero que quede ello como forma de sensibilizarlos, ¿no? Y que lo puedan aplicar, como lo dije anteriormente, en su vida diaria. Hicimos el cierre de la sesión como una retroalimentación de todas las actividades que habíamos hecho desde el inicio. Hicimos un compartir y justo ese día cumplía años una de las pacientes, pues, ¿no? Que también celebramos su cumpleaños. Como finalmente los logros alcanzados, bueno, desde mi experiencia,
yo me fui muy satisfecha porque realmente muchos de ellos sí lo estaba aplicando actualmente. Desde mayo que terminó, continuó el programa con otras actividades, con otros talleres lúdicos. Ahora justo me las acabo de encontrar y habían realizado algunas actividades manuales, ¿no? Entonces era el hecho de ver que de alguna manera ese programa había tenido cierto efecto para aplicar hasta ahora en la actualidad, ¿no? Y adicional a ello también, pues, mi experiencia en ADI fue poder realizar, como lo indicó la licenciada Catherine, talleres, exposiciones de los temas, también atendí a algunos pacientes, ¿no? Fue muy gratificante y estoy muy agradecida con todo el área de ADI. Eso sería todo. Muchas gracias. Siguiendo con el Congreso, con la programación del Congreso, tenemos la participación del doctor Héctor Valderrama. El doctor es médico geriatra, es farmacólogo clínico, médico de cuidados paliativos, quien nos va a hablar sobre la plataforma Change Pain. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer poder participar en este evento. Vamos a conversar algo sobre lo que es la plataforma Change Pain, conocer un poco qué es y cuáles son las bases para que lo podamos desarrollar. Primero, creo que la mayoría de nosotros conocemos este cuadro. ¿Quién pintó este cuadro? Frida Kahlo. ¿Cómo se llama el cuadro? ¿No? La columna rota es el nombre del cuadro de Frida Kahlo, que actualmente todavía se encuentra en México. Frida Kahlo, una artista muy reconocida y también muy polémica, sufrió un accidente automovilístico que la postró, que tuvo que tener múltiples cirugías, y específicamente pintó este cuadro después de que le coloquen un arnés que ayude a mantener recto lo que era la columna, que ella lo describe como que totalmente estaba fracturada. Se dibuja con múltiples clavos en todo el cuerpo para demostrar el sufrimiento físico que ella sentía por el dolor que padecía. Tiene lágrimas en los ojos, sin una expresión de sufrimiento, ya que dice que ella soportaba todo el impacto que era el tener dolor, y tiene una estaca en el corazón por todo lo negativo que desarrolló al tener tanto dolor y no recibir la ayuda que ella necesitaba. Inclusive lo vemos en un terreno árido y solo, ya que ella dice que por esta discapacidad estuvo aislada de muchos de sus familiares o amigos y tuvo que pasar muchas veces solo todo el tratamiento o todo el problema desencadenante de los accidentes y el dolor que tuvo ella misma. Si nosotros, acá los que estamos presentes o cualquiera, preguntáramos quiénes han tenido dolor, yo creo de que la mayoría levantaríamos la mano. Y la mayoría creo que podríamos llenar una unidad de dolor, si es que la tuviéramos disponible. Dolores agudos, casi el 90% de las personas tienen lumbalgia aguda en algún momento de la vida. Dolores crónicos, igual, oncológicos o no oncológicos, es algo muy frecuente. Se dice que entre el 30 al 50% de las personas van a desarrollar dolor crónico. Algunos creen que esta prevalencia es muy elevada, pero si nos ponemos a pensar, un dolor tal vez itinerante, dolores de cabeza, dolores osteomusculares, que hayan limitado nuestra funcionalidad, que hayan hecho que no vayamos al trabajo, que no nos hayan permitido estar con nuestra familia, con nuestros hijos, es algo muy importante. El dolor no es algo nuevo. La OMS dice que todos deberíamos estar capacitados y deberíamos manejar a nuestros pacientes para el tratamiento de dolor, ya que es un derecho humano. Sin embargo, aún estamos muy lejos de esta realidad, y sobre todo en Latinoamérica. ¿Cuáles son las consecuencias del manejo inadecuado del dolor? Primero, que no nos damos el tiempo o no recordamos bien clasificar los diferentes tipos de dolor. Sabemos que dolor, según la fisiopatología, nociceptivo, neuropático, sobreposición de dolores, según la etiología, oncológico o no oncológicos, o según la intensidad o la cronología, deberíamos darnos el tiempo de hacer todo ese ejercicio. ¿Por qué? Porque mientras hagamos un diagnóstico más certero y más adecuado, vamos a poder dar el diagnóstico y el tratamiento óptimo para nuestros pacientes. Sabremos que el tratamiento del dolor puede ser tanto medidas farmacológicas como medidas no farmacológicas. No asociamos ese tipo de dolor y el tratamiento correcto. Muchas veces no preguntamos a nuestros pacientes si tienen dolor, o cuando el paciente se queja de dolor, subestimamos
la intensidad y el impacto que es el dolor para nuestros pacientes. Típico que en ancianos se diga que es normal que el paciente anciano tenga dolor. 80, 90 años, que le duela algo es lo normal, señor, no se me venga a quejar. No es lo que deberíamos hacer. El aumento de edad que se está viendo en el Perú también y que se espera que se triplique el número de adultos mayores en los siguientes años, va a ser algo muy importante y ellos van a quejarse mucho de dolor y tenemos que estar capacitados para eso. No damos el tratamiento apropiado. Primero, no diagnosticamos bien. Si diagnosticamos, no damos el medicamento que ha mostrado mayor eficacia para ese tipo de dolor. Si utilizamos ese medicamento, muchas veces lo que no hacemos es llegar a la dosis adecuada. Por ejemplo, si un dolor neuropático que debemos dar un anticonvulsivante, llámese pregabalina o gabapentina, no llegamos a las dosis que han mostrado eficacia para tener un efecto analgésico. Otro, no manejamos los efectos adversos. Otro, también tenemos mucho miedo a utilizar ciertos fármacos, los opioides. La OMS dice que la cantidad de opioides o la equivalencia con morfina que utiliza un país refleja qué tan capacitados y qué tan bien se trata el dolor en ese país. De toda Latinoamérica, se diría que Perú es el tercer país, pero empezando desde abajo. Le ganamos solo a Bolivia y Ecuador. Importante capacitarnos, importante sensibilizarnos y saber tratar a nuestros pacientes para poder darle lo mejor. Los cuidados paliativos, enfermedades que llegan a un estado en el cual no se va a poder dar una cura y debemos de tratarlos a ellos y a sus familiares para mejorar su calidad de vida. En el Perú y en la mayoría de países, las principales enfermedades que llegan a necesitar cuidados paliativos son las enfermedades no oncológicas. Principales causas de muerte en Perú, problemas cardiovasculares y problemas respiratorios, seguidos por enfermedades oncológicas, mama, cervix, cáncer y próstata y gástrico, los principales, que llegan a necesitar cuidados paliativos. ¿Qué tan calificados estamos para poder brindarlos? Los cuidados paliativos solo se tienen que dar por médicos especializados. Debemos esperar que el paciente llegue a una unidad de cuidados paliativos que igual son escasas en nuestro país. Para poder dar cuidados paliativos de manera adecuada, primero, políticas de salud. Tener planes nacionales, tener leyes, tener programas, es lo que necesitamos y que se cumplan, aparte de guías latinoamericanas y mundiales. Disponibilidad de drogas, disponibilidad de manejo del dolor, como los opioides, de todas las otras drogas que puedan manejar los síntomas en los pacientes, de que eso esté disponible en todas partes del Perú y que sea accesible para todos los pacientes. No solo que exista el medicamento, sino que los costos sean los adecuados para ellos. Educación, una vez más. Si no hay educación, si no se enseña desde pregrado y posgrado a todos los profesionales de la salud, ya que los cuidados paliativos no son solo para los médicos, sino médicos, enfermeras, psicólogos y asistentes sociales, no vamos a poder brindar los cuidados paliativos como se deberían dar. Sensibilizar a la población para que sepan que estos cuidados son un derecho y es lo que debemos brindar. Y por último, implementarlo, que los líderes de opinión, que los decisores sepan la importancia de los cuidados paliativos, que existan guías, existan normas en el país en las cuales nos podamos guiar. ¿Cuál es el estado actual de unidades de dolor y de cuidados paliativos en el Perú? Ha ido prosperando, es verdad, desde la primera unidad de dolor en el hospital de policía, seguida por neoplásicas, posteriormente por salud, cada vez hay más servicios que se han interesado por tratar ambos, cuidados paliativos y tratamiento de dolor. Desde la última unidad de cuidados paliativos aceptada, que es la del Hipólito Unanue, y la última unidad de dolor aceptada, que es la del Hospital de Puente Piedra, cada vez todos los profesionales del Perú apostamos por brindar el tratamiento adecuado en el dolor y los cuidados paliativos, pero aún nos falta mucho y tenemos que seguir apostando por eso. ¿Cuál es la normativa actual en tratamiento de dolor y en cuidados paliativos? Una norma de tratamiento de dolor tal vez no muy adecuada, que hay muchas cosas por corregir, pero que se está haciendo. La norma del INEN para manejo de dolor oncológico y para cuidado paliativo oncológico, a pesar que la mayoría de pacientes que necesitan paliativos son no oncológicos. Salud se espera que en pocos días lance su propia normativa para cuidados paliativos y la famosa ley que hace poco fue que se promulgó, la ley 3846, en la cual el Ministerio de Salud debe hacer un programa de cuidados paliativos para adultos y niños, tanto para enfermedad oncológica y no oncológica. Importante que de toda Latinoamérica somos el tercer país en contar con una ley, ya que solo México y Colombia la tenían. Algo bueno estamos haciendo y ese es el trabajo que todos realizamos. Sin embargo,
alrededor del 80-82% del personal de salud de América Latina no ha recibido ningún tipo de capacitación en dolor ni en cuidados paliativos, ni en el pregrado y menos en el posgrado. Cada vez más especialidades dentro de su currícula van teniendo capítulos de dolor y cuidados paliativos, algo que debemos seguir haciendo. Para todo eso nace la plataforma Change Pain, que queremos ayudar y cambiar el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma? El objetivo va a ser realizar un cambio, sensibilizar a todos los profesionales de la salud y educarlos para que con esa educación se le pueda brindar al paciente sus necesidades verdaderas, se pueda satisfacer el tratamiento que ellos necesitan y mejorar así su calidad de vida, que es lo que indica la OMS, diferentes organizaciones y también diferentes guías. Investigar, educar, ¿para qué? Cambiar el manejo de los pacientes en dolor y cuidados paliativos, mejorando la calidad de vida. Ustedes, en lo que se le ha entregado afuera, tienen un díptico de cómo inscribirse en la plataforma. Es una plataforma virtual que tiene 5 grandes paquetes, desde fundamentos de dolor, patologías de dolor, cuidados paliativos o manejo farmacológico. Es muy amigable la plataforma, les recomiendo que la puedan examinar. Son clases virtuales, mientras vayan avanzando los diferentes módulos, al finalizar tendrán un certificado. Cuando hayan desarrollado todos los certificados, actualmente la plataforma de Change Pain se encuentra avalado por el Colegio Médico. El Colegio Médico da 5 créditos válidos para la recertificación a cualquiera que haya terminado todos los módulos de Change Pain. También se encuentra con el apoyo del Colegio de Enfermería de Perú. Actualmente el Colegio de Enfermería está viendo también cómo van a reconocer, al terminar todos los módulos, a las diferentes licenciadas en enfermería. Apoyos de universidades como Cayetano Heredia, San Marcos, San Martín, la Universidad Científica del Sur y el Grupo de Educación de AUNA, también es algo que se están sumando a poder educar a sus pacientes. Ya Change Pain forma parte de currícula de pregrado y de posgrado de muchas universidades y de muchas carreras profesionales. Diferentes sociedades, dolor, anestesio, rehabilitación, oncología, geriatría, gerontología, también ya lo tienen dentro de su currícula y es algo que queremos seguir haciéndolo. Es así que el Change Pain está en sus manos, que lo puedan desarrollar, que lo puedan utilizar. La única manera, la medicina cambia mucho, la medicina se actualiza mucho. Si no estamos educándonos constantemente y no sabemos los cambios, no vamos a poder brindar lo que merecen nuestros pacientes y sus familiares. Importante que el Change Pain también tiene una aplicación para su celular, así de que bajando la aplicación de LATAM Change Pain podrán ver todas las clases en el celular y utilizar el celular para algo más que ver el Facebook o tomarnos selfies. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta por parte del auditorio. ¿Alguna pregunta? Creo que no tenemos preguntas. A ver. Doctor Valderrama, muchas gracias por su presentación. Yo sí quiero consultar, ¿no? Esta oferta educativa de capacitarse en los módulos de Change Pain y tener la certificación por el Colegio Médico del Perú, ¿tiene una vigencia o es permanente? ¿No? Si nos pudiera aclarar, por favor. Como dije, después de cada módulo, ustedes ven las clases y terminan un examen. Dan su examen, lo aprobamos y le van a dar un certificado. Los certificados no tienen vencimiento. Al tener los certificados de todos los módulos, con eso el Colegio Médico le da 5 créditos que son válidos para recertificar hasta en una oportunidad por CITSERE. Es decir, si ya tienen que recertificar y utilizan esos 5 créditos, obviamente ya no lo podrían volver a utilizar. Pero la plataforma la pueden hacer a su propio ritmo. ¿Sí? Normalmente en otros países hacen entre 3 a 4 módulos por semana. Son en total 27 módulos. ¿Sí? Los 27 módulos, al completarlos, al tener los 27 certificados, 5 créditos para una recertificación que no tiene una fecha de vencimiento. Bien, damos las gracias al doctor Héctor Valderrama. Gobierno del Perú. El Perú primero.